Buenas noches, Dios les bendiga, hermanos. Bueno, esta noche primeramente me toca a mí compartirles una disculpa por, la, por los 3 minutos de retraso, pero bueno, ya estamos aquí. Así que, pues, sin más que decir, vamos a empezar orando. Amado Padre Celestial, te damos gracias primeramente por esta hora, por este tiempo, por este día. Gracias porque tú nos has permitido estar aquí, Señor, exponiendo tu palabra. Te pedimos que pases un carbón encendido sobre mis labios. Te pedimos también, Espíritu Santo, que tomes tu control del corazón, la mente y de cada área de las personas que vayan a ver esto ahora o tiempo después, y que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas para que sea esto de bendición. Te pedimos que tú seas el invitado de honor en nuestra reunión, en nuestra vida, Señor, y que seas tú haciendo lo que tienes que hacer en cada uno de nosotros. Prepara nuestro corazón para poder ser hacedores de tu palabra y no nada más oidores de ella. Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, esta noche vamos a hablar de un tema. No es el hilo negro, no es la gran revelación y nada. Vamos a hablar de la historia de Saúl, un poco de cuando Dios lo desecha, ¿sí? Pero ¿qué vamos a enfocarnos? Bueno, de la misma manera que Saúl fue desechado, pero Saúl fue desechado por él mismo, ¿sí? Por sus acciones, por su desobediencia, por su obstinación y su corazón terco, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Es lo mismo que nos pasa a todos como seres humanos, ¿sí? Y pues esa es la palabra que el Señor ponía en mi corazón para compartirles. Así que sin más que decir, pues vamos a empezar. Como les decía, todos hemos leído la historia de Saúl y todos pensamos muchas veces que Dios nos ha desechado, ya sea que en la congregación a veces el cuerpo de Cristo nos quiere hacer creer que estamos mal delante de Dios y que Dios nos quiere y nos ha desechado, cuando no es así. O incluso para la otra mitad de la humanidad, se puede decir, para las dos posturas, los que conocen a Cristo y los que no conocen a Cristo. Pensamos que el venir a los pies de Cristo vamos a ser juzgados, vamos a ser criticados, ¿sí? Y verdaderamente Dios nos está diciendo aquí, o nos dice en este mensaje, que verdaderamente Él murió por todos. Él nos está esperando, nos hace una invitación a todos, ¿sí? La cuestión aquí es que no todos queremos responder a la invitación, ¿sí? Y eso es más o menos lo que vamos a ver en esta noche. Pero bueno, vamos a comenzar, ¿sí? Como les decía, el título de este mensaje es Dios no desecha a nadie, ¿sí? ¿Qué entendemos por esto? Hoy muchos de nosotros, conozcamos a Dios o no, el ser humano en general, hemos pensado que Dios nos ha desechado, y eso no es del todo cierto. Nosotros hemos desechado a Dios, y eso es una verdad que tenemos que aceptarla,
y asimilarla con todas sus letras. ¿Sí? Nosotros hemos hecho a Dios a un lado. Pensamos que por malos hábitos, malas actitudes, impaciencia, mal comportamiento, o el pecado que mora en nosotros, o por la dureza muchas veces de nuestro corazón, como Saúl, la obstinación, el afán y muchas otras cosas, nos descalifica para venir a los pies de Jesús. Y eso no es así. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, el pecado en general que mora en cada uno de nosotros es la barrera que existe para venir a los pies de Jesús. ¿Sí? Solo como referencia, por si gustan checarlo en casa, Romanos capítulo 7, versos 17 al 24. No es el centro de nuestro mensaje, solo es una referencia que el Señor me decía que tenía que darles. Aún en estos tiempos, Dios nos sigue dando la oportunidad de humillarnos. Pero por más triste que parezca, al ser humano la palabra humillación nos causa conflicto. ¿Sí? Seamos cristianos o no seamos cristianos. La palabra humillación, nada más con escucharla, ya nos causa confrontación. ¿Sí? ¿Y qué es lo? Pensamos que es ponernos de tapete y dejar que nos pasen por encima. Y no estamos hablando de ese tipo de humillación. Cuando hablamos de humillación, estamos hablando de tomar la actitud correcta delante de Dios y reconocer que necesitamos ayuda para producir un cambio. ¿Sí? Nosotros no podemos cambiar por nosotros mismos, por nuestras fuerzas. A lo mejor podemos maquillarle un tiempo, podemos aparentar, ¿sí? Como igual que Saúl, muchos de nosotros vivimos de apariencia. El ser humano vive de apariencia. Conozcamos de Dios o no conozcamos de Dios, ¿sí? Y Dios nos está haciendo una invitación a reflexionar y cambiar esa postura que muchas veces el ser humano o la sociedad se ha hecho, ¿sí? Porque es más fácil aparentar estar bien, aparentar ser personas correctas, pero sin Cristo, sin Jesús. Y caminamos bajo los estándares que a nosotros nos parecen. ¿Y eso qué produce? Eso produce desobediencia, ¿sí? Pero bueno, ¿cuál es nuestro texto base que vamos a ver el día de hoy? Va a ser 1 de Samuel capítulo 13, verso 8 al 14, ¿sí? Y bueno, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, 13, 8, ok. Aquí está. A ver, 13, 8. Aquí está. Dice la palabra del Señor. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. ¿Sí? Vemos aquí cómo Saúl nos representa, antes de comenzar, Saúl nos representa a todos los seres humanos. Todos tenemos una parte de Saúl en nuestro corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos obstinados con la apariencia. Estamos obstinados aún en la iglesia a aparentar perfección, cuando muchas veces no es así. ¿Sí? Y ese es un problema, porque eso hace que el ser humano que no conoce a Jesús diga: tengo que ser perfecto para venir a los pies de Cristo. Y Dios quiere decirnos en esta noche que no necesitamos ser perfectos, solo tenemos que reconocer
que lo necesitamos, ¿sí? Entonces, ¿qué dice aquí el texto número 8? Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Saúl pensaba, al igual que todos en algún punto de nuestra vida, que era muy importante tener mucho ejército, ¿sí? En el caso de nosotros, muchas amistades, muchos contactos, mucho poder, mucho recurso, mucho de lo que el ser humano puede hacer por sus propias manos. ¿Y qué es lo que pasa? Pero Saúl no se dio cuenta que verdaderamente lo que necesitaba era que Dios estuviera de su lado, ¿sí? Y desde aquí ya empezamos a ver un problema. Pero bueno, algo que llama mi atención aquí es... dice, y él esperó 7 días. Bueno, ¿qué podemos entender por esto de 7 días? Vemos que cuando Saúl fue probado para esperar que Samuel viniera a ofrecer el sacrificio a Dios, Saúl fue despojado a través de la espera de toda dependencia como ser humano, ¿sí? Dios estaba tratando con él, pero no lo vio de esa manera, al igual que nosotros muchas veces. En la espera se expondrá lo que Dios tiene que quitarnos, ¿sí? ¿Qué podemos entender aquí? Un corazón desobediente, tiene que quitarnos ira, malas actitudes, malos hábitos, personas a nuestro alrededor también, muchas cosas que puedan crearnos autodependencia, ¿sí? Como Saúl. De esa manera Dios nos va a mostrar lo que está mal en cada uno de nosotros, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros estamos afrontando el proceso? El proceso que Dios tiene y está tratando de hacer en cada uno de nosotros. ¿Lo afrontamos de manera correcta? Tratando de estar cerca de Él, o somos como Saúl, que solamente estamos desesperados, afanados por 1001 cosas, y lo que menos hacemos, con mucho respeto, es intentar estar cerca de Dios. Y muchas veces si llegamos a estar cerca de Dios, aparentemente nuestro corazón está lejos, ¿sí? Y pues bueno, dice aquí, pero Samuel no venía a Gilgal. Bueno, ¿qué podemos entender por Gilgal? Lo vemos de la siguiente manera. Representa la transformación que Dios estaba dispuesto a hacer. ¿En quién? En Saúl. Bueno, Saúl, como les decía, nos representa a cada uno de nosotros, ¿sí? Gilgal es esa tierra, ese desierto, esa situación que nos está llevando a una confrontación, humanamente hablando. Nos está incomodando. Cuando Dios nos quiere llevar a otra dimensión espiritual, a otra etapa de nuestra vida, ¿qué es lo que hace? Nos incomoda. Nos incomoda a través de su palabra, nos incomoda nuestro entorno, nos incomoda de 1001 maneras, ¿sí? Pero depende de nosotros si estamos teniendo la actitud correcta, si estamos teniendo el discernimiento, porque muchas veces lo único que hacemos es quejarnos, ¿sí? Y cuando nos quejamos, pues empezamos a cuestionar a Dios el por qué. ¿Por qué me pasa esto? Si antes esto estaba de mejor manera, aparentemente para nuestros ojos. Si antes era mejor, si esto estaba estable. Cuando todo es fácil seguir a Dios, cuando todo está estable y nada está fuera de su lugar. Esa es la verdad. Pero cuando Dios nos empieza a llevar a Gilgal, nos empieza a llevar a esa parte de nuestro proceso donde
nos quita salud, recursos, nos quita personas, nos quita poder en cualquier ámbito para acabar pronto y no profundizar mucho en eso. Y lo único que nos queda, por así decirlo, es dos opciones. O nos quejamos y nos afanamos como Saúl por todo lo que estamos perdiendo, o bien tomamos su palabra, tomamos la comunión que Dios nos ofrece y tratamos de hacer lo que Dios nos está pidiendo. Son las dos posturas que podemos tomar, pero es decisión de cada uno de nosotros. Sí. Y bueno, como les decía, Gilgal lo podemos ver de la siguiente manera. Representa la transformación que Dios estaba dispuesto a hacer en Saúl. Cada persona del mundo nos representa a ese Saúl, conozcamos o no conozcamos de Dios, ¿sí? Nos quiere dar un propósito, un destino, pero a veces muchos pensamos que tenemos que ser perfectos delante de Dios, y no es así. Si ese fuera el caso, no sería necesario el proceso, ¿sí? Vamos a hablar una verdad. El venir a Dios no es una varita mágica. El venir a Dios es morir cada uno de nosotros. O debería de ser. Eso sería lo correcto. Morir a nosotros. Sí. Pero muchas veces nos cuesta por la falta de humillación delante de Dios. La falta de reconocer que tenemos un problema. O no uno, cientos de miles de problemas. Cada uno tenemos áreas, cada uno tenemos cosas. Y bueno, el cambio es para todas las personas. La decisión es nuestra. Bueno, ¿qué dice aquí? Dice el verso 9. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. ¿Sí? Y ofreció holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle. ¿Para qué? Para saludarle. ¿Sí? Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Aquí hay algo que llamó mi atención. El verso 12. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado esa actitud de Saúl y le hemos dicho a Dios, como vi que tú no solucionabas el problema, me esforcé y lo hice a mi manera? Sí, tú me dijiste, camina por aquí, confía en mí, yo estoy contigo, pero demoraste si no vi que hubiera un cambio, no vi que algo sucediera. Y la verdad, vi que la situación en mi vida se me estaba, como dicen por ahí, ¿no? El agua se me estaba subiendo al cuello. Y la verdad, me esforcé y lo hice a mi manera. Todos en algún punto hemos hecho eso. Todos en algún punto. Ya sea en una postura de nuestro corazón, porque eso también pasa. Cuando tomamos esa postura de decir, sí, Dios dice tal cosa en su palabra, sí, pero si yo lo hago a mi manera va a ser mejor, va a funcionar mejor. O bien, cuando nosotros queremos depender de nosotros mismos, de lo que agradar a las personas o cualquier tipo de situaciones de esas, ¿sí? ¿Qué podemos entender aquí? Bueno, el error de Saúl fue pensar que Dios estaba con él por lo que hacía, ¿sí? Siempre buscó agradar a Samuel y le importaba mucho la apariencia,
pero lo único que hizo fue que él mismo se descalificó. ¿Por qué? Por la actitud que ya estaba en su corazón, por esa dureza que había en su corazón, ¿sí? De la misma manera nos pasa a nosotros. Dios sigue estando dispuesto a darnos un sentido, un propósito, salvación y vida eterna. De la misma forma que Saúl, nosotros mismos nos hemos cerrado la puerta. ¿Cuál es la puerta? Jesús. Dios nunca se ha apartado de la humanidad. Al contrario, nosotros nos hemos apartado de él. Por seguir falsas ideologías, por seguir ideologías, estamos hablando de... son muchas cosas, pero para acabar pronto, desde religiones que intentan imitar a Dios hasta cosas que uno mismo pueda poner en primer lugar en su corazón antes que Dios. Lo que sea, llámese trabajo, llámese, disculpen, no quiero ofender a nadie, ministerio, llámese, llámese familia, cualquier cosa que pueda poner o anteponerse en primer lugar, ya es idolatría. Y es algo fuerte y ojalá nadie se ofenda, pero es la verdad. Y mi responsabilidad es hablar la verdad. ¿Sí? Pero bueno, se descalificó por la actitud de su corazón. En la misma manera nos pasa a nosotros. Dios sigue estando dispuesto a darnos sentido, pero depende de nosotros. De la misma forma que Saúl, nosotros mismos nos hemos cerrado la puerta, que es Jesús. ¿Sí? Nosotros mismos, al querer vivir conforme a nuestra voluntad y forma, estamos desobedeciendo a Dios. Es una invitación a reflexionar que estamos poniendo por encima de Dios e incluso analizar qué camino estamos siguiendo. Esto es para todo tipo de personas, conozcamos o no a Dios. ¿Sí? Como siempre lo he dicho, yo no estoy aquí porque sea perfecto, no. Ninguno de los que se pone aquí o se para aquí es porque seamos perfectos. No, estamos aquí porque reconocemos que necesitamos a Dios. Y esa es la postura que al ser humano nos está faltando. Por eso, hoy en día vemos al mundo, con mucho respeto, cayéndose a pedazos. Porque hay desobediencia, hay muchas cosas en nuestro corazón. ¿Por qué? Bueno, siempre es un ejemplo muy sencillo, pero vamos a ponerlo así. Cuando uno va al doctor y el doctor te dice, ¿sabe qué? No tome refresco, no tome tal Coca-Cola, no tome el refresco. Podremos nunca haberlo tomado en nuestra vida, pero simplemente por el hecho que nos digan no lo hagas, ya tenemos un disgusto. Lo mismo pasa con Dios. Cuando nosotros leemos su palabra y Dios dice, no hagas esto, compórtate de esta manera, sé diferente, sepárate de las cosas del mundo y muchas cosas que Dios dice en su palabra, ¿qué pasa? Puede que nunca lo hicimos y nunca tuvimos inclinación a hacerlo, pero simplemente porque Dios nos está diciendo, no hagas esto, ya entramos en un conflicto. Así nos pasa. Y bueno, en nuestra vida no es la excepción. Pero bueno, ¿qué dice aquí? Entonces Samuel dijo, ¿qué hace? Estaban reunidos en Migmas. ¿Sí? ¿Qué podemos entender por Migmas? Lo podemos ver como lugar escondido o lugar de almacenamiento. Saúl no entendió que mientras Dios estuviera con él estaría bien,
Pero para eso, al igual que nosotros, Dios tiene que hacer separación entre el viejo hombre y el espíritu. Dios nos está haciendo una invitación a esperar y pasar con Él el proceso, ¿sí? ¿De qué? De purificación, que muchas veces necesitamos para que Dios nos lleve al propósito que tiene para nosotros, ¿sí? Y bueno, verdaderamente Dios tiene lo mejor para nosotros. Tiene, para empezar, la salvación y la vida eterna. Otra cosa que Dios tiene es, le da sentido a nuestra vida. Cuando hablamos de sentido, no estamos hablando de que vienes a los pies de Jesús y te haces millonario. No. Estamos hablando de que aún las personas que tienen abundancia de cosas terrenales, materiales, dinero, poder, lo que sea, muchas veces en su corazón sienten que no tiene sentido su vida, que todos los días son iguales. Y lo digo por experiencia. Verdaderamente yo creo que a todos nos ha pasado, ¿sí? Todos en algún punto hemos tenido a lo mejor algo que otras personas en algún punto de su vida pueden anhelar, y a lo mejor lo pudimos tener, pero como dice la palabra, llega un punto donde Dios choca con nosotros y lo tenemos por basura, y nos damos cuenta que cuando no tenemos a Jesús, nada en este mundo lo llena. El vacío, o lo que la gente dice, el vacío existencial, ¿en dónde? En nuestro corazón. Eso solamente lo llena Jesús. Y ese es el verdadero sentido del mensaje. Que tomemos la reflexión de que al igual que Saúl, podemos tener todos los reinos, todo el poder, todo lo que el mundo nos pueda ofrecer, pero si no tenemos la cobertura de Dios en nuestra vida, no tenemos nada. Es solo apariencia. Y eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Le pasó a Saúl. Saúl llegó a un punto donde ya era rey aparentemente, pero ya no tenía la cobertura de Dios. ¿Y qué pasó? Solo fue apariencia. No le importó tomar o reconocer que como ser humano, al igual que usted y que yo, fallamos. Ese es un error, ¿sí? Pero bueno, dice: entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije ahora, descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Dice aquí, el versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Como les dije, a pesar de que Dios ya conocía el corazón de Saúl, Dios nunca le cerró la puerta. Saúl mismo se la cerró por sus actitudes, por sus decisiones. ¿En dónde? En su corazón, ¿sí? Miren, aquí dice que hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Y fíjense algo que me llamó la atención analizando un poco de toda la Biblia, es de que Dios siempre ha estado con varias personas, o quiere estar con todos. Con Abraham estuvo, con Moisés estuvo, con Josué estuvo, con David estuvo. Pero esas 4 personajes o 4 personas que les acabo de mencionar, ¿qué tenían en común? No eran super saiyajines, no eran superhombres. Fallaron como usted y como yo.
Todos los días podemos meter la pata y seguramente la metemos. La única diferencia es que estas personas mencionadas anteriormente reconocían y tenían una dependencia en Dios y una humillación delante de Dios. Bueno, la Biblia dice que David es conocido o nombrado como un hombre conforme al corazón de Dios. Y sabemos que pues David cometió errores. Pero a pesar de los errores, David siempre tuvo la postura de humillarse delante de Dios, de reconocer que necesitaba una transformación de parte de Dios. ¿Por qué? Porque sabía que había cosas en su corazón que no estaban bien. A pesar de que tenía el reino y todo, sí, pero como ser humano siempre va a haber detalles y tenemos que reconocer que necesitamos a Dios, ¿sí? Entonces, aquí Saúl hizo lo contrario. Saúl tuvo la decisión en sus manos, como lo decíamos al principio, pero él decidió primeramente agradar a los hombres, basar su dependencia en su ejército, en agradar a Samuel, en todo lo que humanamente pudiera darle un aplauso, una palmadita, ¿sí? Y a veces nos pasa eso. A veces a nosotros, con mucho respeto, se nos olvida intentar agradar a Dios. Porque si hoy estamos aquí respirando y tenemos vida y estamos bien en nuestra casa, es porque Dios así le plació. Entonces, Dios nos invita a que seamos un poco más agradecidos con lo mucho o poco que tenemos. Y no estamos hablando solo de dinero. Estamos hablando que lo más valioso que nosotros tenemos, que es la presencia de Dios en nuestro corazón. Y si aún no hemos aceptado a Jesús, hoy es un buen día para aceptarlo, ¿sí? Eso es lo que tendríamos que reflexionar. Y bueno, dice aquí, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Bueno, aquí vamos a tomarlo un poco de manera más personal. Todos tenemos algo que Dios nos ha entregado en nuestras manos, ¿sí? Y Dios nos está recordando. Cuidemos lo que Dios nos ha puesto en las manos. Llámese una asignación, la salvación, la vida eterna, todo lo que Dios nos ha entregado, ¿sí? Hay que cuidarlo, hay que priorizarlo, hay que valorarlo. Porque a veces en la iglesia en general es lo que nos está faltando. Vemos a Dios como una herramienta y Dios no es una herramienta, ¿sí? Dios es una persona y es algo que tenemos que reflexionar, que tenemos que guardar y priorizar su presencia primeramente. Y bueno, vamos a Primera de Samuel, capítulo 15, versos 10 y 11. Dice la palabra del Señor: y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová,
toda aquella noche. Bueno, ¿qué podemos ver aquí? Saúl no obedeció a la indicación de Dios al decirle que erradicara por completo al rey Agag, ni a los amalecitas. De la misma manera que el ser humano hemos desobedecido a lo que Dios nos ha pedido, seguir a Jesús en una relación personal, no una religión, ¿sí? Es algo que nos está faltando. Entender que Dios sigue estando aquí. Como lo decíamos, Dios sigue y tiene y quiere hacer algo en cada uno de nosotros. Pero depende de nosotros cómo afrontamos la prueba, cómo afrontamos el proceso, ¿sí? Dios nos ha pedido seguir a Jesús en una relación personal, obedeciendo su palabra. Al ser humano en general nos falta humillación delante de Dios, al igual que Saúl. En nuestro corazón no sabemos escuchar una instrucción y hemos adoptado ideologías que parecen agradables. ¿Por qué? ¿Por qué el ser humano en general no quiere venir a los pies de Jesús? Bueno, porque no nos gusta la confrontación. Y desafortunadamente es algo que Dios hace cuando quiere tener un encuentro con nosotros, una confrontación, a través de su palabra, a través de, bueno, en este caso, ustedes humanamente me ven a mí, pero a lo mejor Dios nos está hablando a cada uno de nosotros, ¿sí? Y ustedes pueden decir, no, pues es que es la persona. No, Dios puede usar a alguien más, y si Dios le pone el mismo sentir, va a causar el mismo efecto, ¿sí? No es la persona, es el Dios que habita en cada uno de nosotros, ¿sí? Bueno, una relación personal, obedeciendo a la palabra. Al ser humano nos cuesta aceptar una instrucción y hemos adoptado ideologías que parecen agradables. ¿Por qué? Porque evitan la confrontación para un cambio. Sin darnos cuenta, nos ha llevado a desobedecer a Dios y tener ídolos. ¿Qué podemos entender por ídolos? Bueno, todo lo que al ser humano le parece bien antes que poner a Dios en primer lugar. ¿En dónde? En nuestro corazón, ¿sí? Cuando hablamos de ídolos no estamos hablando solo de muñequitos, de figuritas, de cositas, no. Estamos también hablando de personas, estamos hablando de, como lo decíamos hace rato, el mismo ministerio puede volverse un ídolo antes que Dios, nuestra familia se puede volver un ídolo antes que Dios, y todo tiene que estar sujeto primeramente a Dios y de ahí lo demás. Si no podemos entender que cualquier cosa que a nuestro corazón le agrade antes que Dios, ahí hay un problema y hay un ídolo y tenemos que tener cuidado, ¿sí? Y pues bueno, no por último y menos importante, vamos a Lamentaciones, capítulo 3, verso 31 al 33. Dice la palabra del Señor. Porque el Señor no desecha, porque el Señor siempre, antes se aflige, también se compadece. Dice la palabra del Señor, porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres, ¿sí?
¿qué podemos entender aquí? Que como lo decíamos al principio, verdaderamente la invitación está abierta. Quitémonos la ideología de que el Señor nos ha desechado. No, no es así. ¿Sí? A veces la iglesia en general hacemos eso, desechamos a la gente, a los hermanos, a la gente de afuera que no conoce a Jesús, desechamos a todo el mundo porque nos caemos en el error de creernos superiores. Y no, aquí Dios nos está diciendo de manera clara, no desecho a nadie. Nosotros hemos desechado a Dios, eso es diferente. Pero Dios nos está invitando a cambiar nuestro concepto, nuestra forma de pensar. Si conocemos a Dios, es bueno analizar qué concepto tenemos, ¿sí? Y si no conocemos a Jesús, es bueno también quitarnos esa ideología, ese pensamiento de que Dios nos ha desechado. No, a Dios no le importa qué tan oscuro sea tu pasado, qué tan sucio, con mucho respeto lo voy a decir, qué tan sucio nos podamos ver por fuera o incluso por dentro. No, Dios no le importa. Dios está dispuesto a limpiarnos, restaurarnos y santificarnos. ¿Para qué? Para ser enviados y poder dar testimonio de lo que Jesús hace. Pero eso solamente depende de nosotros. Dios tiene cosas buenas para cada uno de nosotros en nuestra vida. La decisión es de nosotros si queremos tomarla. Si queremos seguir el camino de Jesús a como Dios nos está pidiendo, o queremos seguir caminando por lo que yo creo, por lo que yo pienso, lo que a mí me parece. Y pues bueno, lo único que Dios hace es entristecerse cuando fallamos. Y lo malo no es fallar. Lo malo es cuando no reconocemos que hemos fallado y tomamos una actitud de corrección delante de Dios y también, ¿por qué no decirlo?, delante de las personas, delante de los hombres en general, ¿sí? Y pues bueno, ese es todo el mensaje que el Señor me puso para esta noche. Ojalá haya sido de bendición. Con mucho respeto, no vengo a señalar aquí a nadie, ni mucho menos, no es esa mi intención. Como dice la Biblia, ¿no? El que tenga oídos para oír, que oiga. Y el que quiera tomarlo, que lo tome. Y el que no, que lo deje pasar. Pues bueno, Dios les bendiga y pues bueno, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias primeramente por lo que tú has hablado, Señor. Te pido, Señor, que tú nos sigas fortaleciendo, que esta semilla que tú has sembrado en cada uno de nuestros corazones, Padre, de las personas que lo van a ver ahora o lo van a ver posterior o días posteriores. No importa quién da el mensaje, Señor. Lo que importa es que tu palabra sea escuchada y tu palabra sea la que dé fruto en los corazones de las personas a su debido tiempo. Que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Te pido que guardes y bendigas a cada una de estas personas y que verdaderamente, Señor, tú sigas haciendo un cambio en cada uno de nosotros, porque reconocemos que te necesitamos, Padre. Regresa a la vida cada área de nuestro corazón, Padre, que esté muerto, porque no tenemos un corazón perfecto, pero sí tenemos un corazón moldeable. Haz con nosotros lo que tengas que hacer, Padre, al costo que sea. Solamente no te apartes de nosotros como Saúl, Padre. Y que no, si en algún momento ves que nos hemos desviado, nos podemos desviar, corrígenos y tráenos por el camino correcto. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
Amén y amén. Pues bueno, Dios les bendiga.